Buenas tardes, jóvenes. Bueno, esta semana iniciaremos con nuestra actividad 531. Importante continuar con nuestro libro del Plan Lector, capítulo número 5. Bueno, nuestra actividad tiene que ver con la literatura medieval. La imagen es muy diciente. Un contexto representado precisamente por la iglesia, representado por monjes, por curas, por padres. Bueno, características. Dentro de la primera característica tenemos un espacio de tiempo. Estamos hablando del año 476 después de Cristo y el espacio comprendido hasta el año de 1492 después de Cristo. Recordemos que esta fecha, 1492, es una fecha fundamental e importante para nuestro continente americano. Una época evidenciada por el oscurantismo, pero ya hablaremos de este oscurantismo en la siguiente diapositiva. En la imagen les quiero mostrar pues un contexto muy breve en el cual la cabeza de todo pues es el rey, ¿sí? Tenemos juglares, tenemos músicos y siempre tenemos el poder de la iglesia. Bueno, oscurantismo, ¿por qué? Precisamente la iglesia en ese periodo de tiempo protegía el conocimiento, ¿sí? ¿De quién lo protegía? De los ciudadanos. Entonces resulta que quien no era un monje no tenía acceso a la filosofía, no tenía acceso a la literatura, no tenía acceso a las artes, no tenía acceso a la pintura, es decir, no tenía acceso a ninguna rama del conocimiento. Pues esto que generó, pues precisamente un oscurantismo, es decir, los ciudadanos carecían de esa información, entonces quien detenta el poder en ese momento, ¿quién es? La iglesia y quien conoce de literatura, de poesía, de filosofía, de matemáticas, etcétera, etcétera. Bueno, literatura existió, por supuesto, obras de arte existieron, por supuesto. Sin embargo, vuelvo y repito, la iglesia tenía este material restringido. Bueno, por eso lo llamamos oscurantismo. Pero literatura, por supuesto que se dio y la pintura también se dio. O sea, fue un espacio de tiempo en el cual se trabajó fuertemente en esos temas. Bueno, aquí tenemos un video, les pido el favor que lo revisen cuidadosamente. Nos muestran a los 10 pintores más representativos de la época. La gran mayoría eh, siempre de la mano de la iglesia, otros pues no tanto. Más o menos al final de la Edad Media, de inicios del Renacimiento, se puede ver un desprendimiento precisamente de ese material. ¿Por qué? Porque en principio absolutamente todo lo que se hacía tenía que ver con la iglesia, vida y obra de los santos. Bueno, entonces revisan el video, si no lo pueden ver a través del video que les puse por este lado, revisamos el link en YouTube. Bueno. Estilos, predominó la poesía. Recordemos, la poesía siempre cumple con unas normas. ¿Por qué la poesía? Porque la poesía permite abrir mundos, permite crear realidades. ¿Quiénes se encargaban de este ejercicio? Los juglares. Los juglares eran poetas que iban por las calles cantando, recitando, siempre de la mano de un instrumento musical. Esta poesía, como la que conocemos, siempre manejó unas reglas, versos, estrofas y reglas del lenguaje, lo que hemos hablado siempre, unas métricas que el endecasílabo, el dodecasílabo, recordemos en nuestra última actividad el haiku, todo ese tema de dividir sílabas tiene mucho que ver con esto y por supuesto, estos personajes eran expertos en la rima. Entonces recordemos, la rima. Bueno, dentro de las literaturas se enaltece siempre el género caballeresco. Ese personaje que reunía todos los valores y todos los ideales de un hombre. Valiente, inteligente, sagaz y muy astuto. ¿Listo? Algo digno de destacar, tenemos como estos caballeros, quienes iban montados en estos caballos, era la nobleza, ¿sí? Eran los reyes. Bueno, dentro de la literatura conocemos el Cantar del Mío, sí, ya terminando, ya mucho más adelante, pues ya el Quijote de la Mancha y todos estos vestigios que tenemos acá. Bueno, aquí les quiero presentar un video, ¿sí? Es una profesora universitaria
que a través de un libro nos hace un bosquejo, nos nombra 4 capítulos de su obra y en estos 4 capítulos, a modo de resumen, ella nos muestra qué era ser un caballero en ese momento, o sea, qué representaba. Entonces me hacen un favor, lo revisamos, si no lo pueden revisar por este medio, ahí les copié también el link de YouTube. Bueno, el lenguaje es muy importante, ¿por qué? Predominó el latín. En ese momento solamente tenían acceso al latín los monjes, es decir, que el oscurantismo predominó. ¿Por qué? Porque la gente común y corriente al no tener acceso al latín, pues quedaba en la total ignorancia. Ahora ya al final, se pueden ver ciertos vestigios y la incursión de nuevas lenguas. ¿Y esto qué permitió? Que más personas conocieran de la iglesia, literatura, poesía, ciencias, filosofía, etcétera, etcétera. Pero eso fue al final. Cuando todo comenzó, el latín predominaba y eso generó un oscurantismo. Claro, puso en la ignorancia a todos aquellos personajes que no hacían parte directa de esa iglesia como si lo podrían ser los monjes. Bueno, y esto me parece un punto muy importante. Al no conocer el idioma, queda uno muy limitado. Dos personajes importantes, Santo Tomás de Aquino y San Agustín. Hay muchos, muchísimos, pero estos dos personajes, estos dos santos, dentro de la Edad Media, fueron muy, muy, muy importantes. Y algo interesante de ellos, eh, tanto San Agustín como Tomás de Aquino tienen muchos vestigios filosóficos. Por lo menos San Agustín tiene influencias platónicas de Platón, Aristóteles, Podro, ¿no? Y Santo Tomás de Aquino tiene influencias del Estagirita, es decir, de Aristóteles. Entonces, toda esa filosofía se actualizó en ese momento y se convirtió en parte de la iglesia. Entonces, ténganlo muy en cuenta. Interesante el magister de San Agustín, ¿cierto? Y las vías de Tomás de Aquino. Bueno, en este último video se muestra un contexto precisamente de la Edad Media, una edad caracterizada por la caballería, por la prosa, por el verso, por la poesía, por el oscurantismo, por el lenguaje en latín, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, por favor, lo revisamos. Si no lo pueden revisar, ahí les copié el enlace en YouTube. Y tenemos unas conclusiones. Primera conclusión, el poder político por parte de la iglesia era el poder que imperaba en ese momento. La poesía siempre estuvo presente a través de la métrica, de las normas, de la estrofa, de los versos, de las sílabas, en decasílabo, dodecasílabo, ¿cierto? Aquí lo repito como tercera característica, la estructura de la métrica. Tenemos una época caracterizada por el oscurantismo, pero un oscurantismo que partió ¿de dónde? Precisamente partió de esa limitación que nos daba el lenguaje en primera medida. El que no conociera el latín estaba condenado a la ignorancia, el que no hiciera parte de la iglesia estaba condenado a la ignorancia y le tocaba aceptar su destino y su posición. Y tenemos a unos personajes destacados como lo es Santo Tomás de Aquino y San Agustín, que actualizaron la filosofía tanto de Platón, es decir, de Aristóteles Podros, como del Estagirita, es decir, de Aristóteles. Bueno, muchachos, yo les voy a montar esta actividad por Classroom. Cualquier pregunta, quedo atento. Revisen muy bien este material, revisen muy bien estas ideas y revisen muy bien esos videos. Bueno, quedo al tanto. Cualquier cosa, un abrazo para todos.